Ángela María Correa. Mi nombre es Fernanda Fernández Otálora, soy estudiante de cuarto semestre de Psicología. Mi nombre es Joana Fernández. Mi nombre es Silvia Mondragón. Mi nombre es Iván Darío Calle. El contexto de la historia de Catalina se desarrolla más o menos en el año de 1895, que es a finales del siglo XIX, en donde Freud se encuentra con una mujer joven de 17 y 18 años, en un momento donde él quería alejarse de su trabajo, alejarse del tema de la medicina, y este encuentro no fue esperado por él, sino que fue generado por la mujer. En este contexto, en este momento de la época, las mujeres estaban consideradas en las actividades que ellas realizaban. Giraba todo en torno a lo que ellas hacían, como el mantenimiento de la casa, el hogar, los hijos, actividades domésticas, que eran catalogadas como un diferencial entre los sexos. La mujer era tomada como ejemplo de castidad y de pureza, por lo tanto la presión sobre el tema sexual era muy grande, ya que no se hablaba de estos temas. La sexualidad era un tabú, era parte del contexto cultural y religioso que existía en esta época. Había una condición muy grande y hablar de estos temas se consideraba algo escabroso. También en este momento está en auge el tema del diagnóstico de una enfermedad que era llamada la histeria. Esta enfermedad constituía una serie de síntomas, que entre ellos estaban los dolores de cabeza, los vómitos, los temas estomacales, que se generaban básicamente en las mujeres. Esta enfermedad fue catalogada como el tema del deseo reprimido de la sexualidad en la mujer. Para esto los médicos o ciertos médicos de esa época trataban esta enfermedad haciendo unos masajes pélvicos a las mujeres, intentando generar orgasmos. Esto ha evolucionado en la historia, pero en ese momento solo ciertas mujeres eran las que podían tener ese tratamiento. Sin embargo, en ese instante fue cuando Freud empezó a tratar el tema de la histeria y afirmó que esto era más que todo por temas generados por choques o algún hecho traumático que se hubiera generado en aquella persona y que estuviera reprimido en el inconsciente. Lo que hacía era que cada vez que se afloraba generaba estos ataques. Este fue el principio del psicoanálisis. A continuación les voy a hacer un breve relato de la protagonista Catalina, quien es una joven entre 17 y 18 años que vive con sus tíos y su prima Francisca. Ella, mientras estaba trabajando en el restaurante del hotel de sus tíos, se encontró con Freud y se acercó para realizar una serie de preguntas sobre acontecimientos de su vida, entre los cuales una escena que le produjo un trauma al ver a su prima y a su tío acostados en la cama. En este momento recordó que hace 2 años sintió una presencia mientras dormía, creyendo que era una alucinación, y desde ese momento empieza a tener sueños donde ve caras malévolas, las cuales ella no reconoce. Freud en ese momento ve el relato que ella le cuenta y encuentra la causa por la cual tiene la crisis Catalina, y él ve que es una crisis de angustia la cual está afectando a ella. Ya como mi compañera había comentado, nosotros o Freud hizo una serie de preguntas a Catalina, las cuales ella respondió y le dio las conclusiones de que ella sufría diferentes síntomas como opresión en los ojos y en la frente, mareo y vómito por 3 días, alucinaciones, histeria colectiva, miedo. Esto lo presenta a los 16 años, cuando Catalina empieza o ve situaciones comprometedoras entre su tío y su prima. Estas situaciones la llevan a remontarse 2 años atrás, donde Catalina presenta una situación igual o parecida con su tío, el cual se acerca a la cama y le trata de decir cosas insinuantes a Catalina, las cuales ella no entendía. Freud, después de esta situación o relatos que Catalina le da, Freud da por entendido que ella tiene una crisis de angustia de acuerdo a estas situaciones, y ella trata de hacer conversión. ¿Qué significa conversión? Evitar o
tratar de olvidar estos sucesos ya que le causan dolor y que no la dejan vivir su vida tranquilamente. Con esta situación podemos decir que Catalina es una persona que tiene un problema, el cual Fred le ayuda a solucionar y que ella puede con él hacer diferentes episodios de su vida, los cuales saltan o resaltan estas situaciones. A continuación yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas y sintomáticas de la histeria. De acuerdo a la lectura realizada del caso de Catalina, ella manifestaba la siguiente sintomatología: sensación de ahogo repentino, dificultades para respirar, dolor de cabeza, mareo, vómito, sensaciones y peso en los ojos y en la frente, zumbido en la cabeza, presión en el pecho y en la garganta. Asimismo, también tenía la sensación de que se iba a morir, sin dejar de lado que cuando ella manifestaba toda esta sintomatología, prefería quedarse en su casa y no salir de ella, ya que cuando salía sentía que alguien la cogía por detrás y esta situación a ella le generaba mucha intranquilidad, independiente del sitio en el que ella estuviera. También podemos evidenciar que esta persona tenía ciertas alucinaciones. Cuando pasaba esos episodios, ella veía una cara que la miraba con ojos terribles y pues era una situación que para ella era bastante angustiante. Freud consideraba que esto se trataba de un ataque de angustia. Hoy en día nosotros los psicólogos lo conocemos como un ataque de pánico. Según la definición del DSM-5, un ataque de pánico es la aparición súbita de un miedo intenso o de un malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante ese tiempo se producen 4 o más de los síntomas que mencionaremos a continuación: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación o dificultad para respirar, sensación de ahogo, opresión en el pecho, náuseas, hormigueo en los pies, en la cara y en las manos, miedo intenso y también el miedo a morir. Este tipo de síntomas o de ataques hacen que la persona cambie su comportamiento y su desempeño laboral, familiar y académico también, ya que puede sufrir un ataque en cualquier momento, no importa el lugar, la fecha ni la hora. Entonces son personas que viven muy temerosas porque no saben en qué momento van a tener una recaída, situación que le pasaba a Catalina. Como ella empezó a tener esos síntomas 2 años hacia atrás, cuando vio a su tío y a su prima intimando, entonces ella asoció eso a una parte de asco y de temor que no sabía cómo identificar. Le contó a su tía, tuvo una separación con sus tíos, tuvieron una separación, y lo que pues ella manifestaba de la cara que veía o esa alucinación era el terror que le provocaba a su tío que la llegase a ver y llegara a tener alguna repercusión contra ella por lo que había sucedido. Como menciona el caso, vemos que Freud implementó, digamos que su método por excelencia, que es el llamado método de asociación libre, que es básicamente una conversación o una charla común y corriente entre el paciente y el terapeuta. ¿Cuál es el fin de este método? Bueno, el terapeuta tiene como fin penetrar en el inconsciente del paciente para lograr entender qué es lo que realmente le está atormentando. La persona debe estar en un lugar tranquilo y en un lugar separado del entorno donde pueda estar concentrada. Básicamente el analizado lo que hace es traer, digamos que en su mente, todas las vivencias, todas las ocurrencias, recuerdos ahí guardados, traerlos para que el terapeuta pueda, digamos que hacer una asociación y entender lo que le sucede a esta persona. En el caso de Catalina, bueno, ella trajo, digamos que recuerdos, digamos que de cuando tenía 14, 16, 18 años, que ella le comenta a Freud que vio a su tío con su prima en una situación bastante comprometedora, lo que le produjo mucho asco. Ella asociaba eso con algo que había vivido 2 años atrás, cuando ella tenía 14 años, cuando en una ocasión ella recuerda que su tío entró a su habitación y se le acostó en su cama. Entonces ella
asoció esas dos cosas, pero Freud le ayudó a entender a ella que lo que realmente la hacía sentir asco y repugnancia no era haber visto a su tía con su prima, sino el hecho de haberse, digamos que su tío haberse acostado al lado de ella. Eso era lo que le producía tanto asco y repugnancia a Catalina. Ella utilizaba la conversión de manera inconsciente como un mecanismo de defensa, digamos que para sustituir esos vómitos y mareos por el asco y la repugnancia que le producía. Finalmente Freud logró hacerla, digamos que entender o aclarar todo eso que ella no podía entender, y finalmente logró hacerle ver que la cara que ella veía en sus alucinaciones era su tío enfadado cuando le reclamaba a ella del por qué las había descubierto con su prima. Y finalmente Catalina se sintió mucho mejor, cambió el semblante y finalmente logró entender por qué era que ella veía tantas veces esa cara repugnante y por qué sentía tanto asco. Finalmente ella logró sentirse mejor.